Hola y bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Carlos y en esta ocasión veremos la organización política, económica y social de la Nueva España. Comencemos. Recordemos, el 13 de agosto de 1521 aconteció la caída de México Tenochtitlan. Lo que había comenzado como una relación diplomática entre Moctezuma y Hernán Cortés, más adelante se convertiría en una serie de enfrentamientos sangrientos entre los mexicas y los españoles, los cuales culminaron con la caída del Imperio Azteca. Los españoles aplicaron una conquista doble. Por un lado, la conquista militar con la que sometieron a los mexicas, y por otra parte la conquista espiritual, con la que convirtieron a los nativos indígenas al cristianismo. Así es, tras la conquista, Hernán Cortés le pidió al monarca de España que diera la orden de enseñar el cristianismo a los indígenas. La misión era evangelizar y ponerle fin a las prácticas religiosas prehispánicas. Entonces, a partir de este hecho, México se va a encontrar bajo completo dominio español y se va a renombrar como la Nueva España. La Nueva España entonces fue la entidad política y territorial establecida por los españoles en México en 1521. Por este motivo, al periodo comprendido entre 1521 y 1821 se le conoció como la época colonial, precisamente porque durante este periodo nuestro territorio va a ser una gran colonia perteneciente a la corona española. Ahora, es muy importante mencionar que para este punto todavía no existe el virreinato de la Nueva España. En 1521 comienza el periodo previrreinal. ¿Qué significa esto? Antes de la fundación del virreinato. En diciembre de este año comenzó la reconstrucción de la Ciudad de México, ahora llamada la Nueva España. Para 1523, Hernán Cortés fue nombrado gobernador y capitán general de la Nueva España. Sin lugar a dudas, la característica más importante del gobierno de Hernán Cortés fue el establecimiento del famoso sistema de encomiendas, uno de los más grandes sistemas de explotación indígena. Consistía en la asignación por parte de la corona española de una determinada cantidad de indígenas a un español en compensación por los servicios prestados. En otras palabras, tú le hacías un favor a la corona española y ellos en recompensa te daban un indígena o más de un indígena para que sirvieran para ti toda su vida. La persona que recibía a los indígenas era conocida como encomendero. Mediante la encomienda, se obligaba a los indígenas a trabajar forzadamente en los campos, en las minas, en las casas, en la iglesia e incluso se les obligaba a participar como guerreros en la conquista de otros pueblos. Ahora, 4 años después, en 1527, el entonces monarca de España Carlos V crea otro organismo de gobierno conocido como la Real Audiencia. La Real Audiencia fue el máximo órgano de gobierno durante la Nueva España. Tenía dos propósitos. Número 1, servir como tribunal judicial. ¿Qué significa esto? Que se encargaba de impartir justicia a los territorios que estaban hasta ese momento bajo el gobierno de Hernán Cortés. Y número 2, buscaba restarle poder a Hernán Cortés para reafirmar la supremacía o la hegemonía de la justicia del monarca español por sobre la de todos. Es decir, con esto se buscaba dejar en claro que el poder supremo le correspondía a la corona española. Ahora, en este año se dio la primera audiencia. Esta primera audiencia tenía como objetivo disminuir el poder de Hernán Cortés, pero también servir como tribunal en la Nueva España. De esta manera poder impartir justicia a miles de indios e indígenas que estaban atravesando explotación laboral. Sin embargo, esta audiencia fue un fracaso. Estuvo repleta de injusticias, fraudes y excesos contra los indígenas. 3 años después, en 1530, se llevó a cabo la segunda audiencia. Esta, a diferencia de la primera audiencia, se caracterizó por su excelente desempeño. Hizo justicia a los indios y buscó darle fin a la explotación indígena. Finalmente, en 1535, se funda el Virreinato de la Nueva España. Este virreinato fue creado para unificar a las colonias españolas. Recuerda que la Nueva España no era la única colonia española en América, sino que habían otras, sobre todo en Centroamérica. Por ello, este virreinato abarcó partes de Norteamérica y de Centroamérica. En este mapa puedes apreciar todos los territorios que lo conformaban.
Ahora sí, conozcamos más acerca de la política virreinal. Comencemos con la organización política. Primero que todo, se llama virreinato precisamente porque el poder absoluto recae en el virrey. Un virrey era el representante del rey de España, pero aparte fungía como otros cargos, por ejemplo, presidente de la Real Audiencia, vicepatrono o líder de la Iglesia y responsable de la Real Hacienda. Es importante para tu examen que sepas que el primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza, en representación del entonces monarca español Carlos I. Ahora, ¿cuáles fueron las principales instituciones políticas? Número 1. Real y Supremo Consejo de las Indias. El Consejo de las Indias estaba integrado por un grupo de ministros nombrados por el monarca español. Tenía dos funciones. La primera, aconsejar al monarca en la toma de decisiones políticas y administrativas. Y número 2, la elaboración de leyes. Número 2, la Real Audiencia. Como ya lo dije, la Real Audiencia era el máximo órgano colegiado de gobierno de la Nueva España. La Real Audiencia fungía como tribunal judicial, o sea que se encargaba de la impartición de justicia, pero además tenía la facultad de gobernar en ausencia del virrey. Número 3. La Casa de Contratación de Sevilla. Como dije en la clase anterior, la Casa de Contratación de Sevilla era el órgano encargado de regular la actividad comercial, es decir, registraba toda la mercancía que circulaba entre España y las colonias de América. Por último, existían los ayuntamientos o cabildos. Un ayuntamiento o cabildo era el órgano de gobierno de pequeñas ciudades y villas. Su autoridad solamente era a nivel municipal, o sea que su poder se limitaba al pueblo, ciudad o villa donde se encontraba. Su propósito era prácticamente atender y resolver las necesidades del pueblo o la ciudad. Excelente. Ahora pasamos a la organización económica. Algo muy importante es que la principal actividad económica de la Nueva España era la minería. En cierto modo, la minería fue el eje principal de la conquista. El metal precioso más importante durante el virreinato fue la plata. Otras actividades importantes fueron la agricultura, la ganadería y el comercio. Ahora, ¿cuáles fueron las instituciones económicas? Una vez más, la Casa de Contratación de Sevilla, que se encargaba de la actividad comercial. Y número 2, la Real Hacienda. La Real Hacienda se encargaba de la recaudación de impuestos y tributos. Algo interesante es que hasta el día de hoy el órgano de gobierno encargado de los impuestos en México se llama Secretaría de Hacienda. He aquí el origen. Muy bien, ahora pasamos a la organización social. Durante el virreinato existió un gran mestizaje cultural. Cuando decimos mestizaje, estamos hablando del cruce entre razas distintas que da como resultado la formación de castas. Las castas vendrían siendo grupos sociales. En total existían 3, los mestizos, los mulatos y los españoles. Comencemos con los mestizos. Los mestizos fueron el resultado de la llegada de los españoles a América y subsecuentemente de los esclavos que vinieron con ellos. O sea que los mestizos son el cruce entre indígenas y españoles. Mulatos. Durante el virreinato se dio una fuerte explotación de negros provenientes de África para la explotación minera y de otras labores. Sin embargo, con el tiempo comenzarían a interactuar los españoles con ellos, de modo que surgirían los mulatos. O sea que los mulatos son el cruce entre negros y españoles. Por último, existían 2 tipos de españoles. Por un lado, los peninsulares, que se llamaban así porque nacían en la península ibérica o en España. Por este motivo, se consideraban españoles puros y se les daban siempre los mejores cargos gubernamentales. Y por otra parte, los criollos. Los criollos eran españoles nacidos en la sociedad novohispana, o sea, en la Nueva España, o en las colonias españolas de América. Como los criollos eran descendientes directos de los españoles nacidos en América, eran herederos de las haciendas y de las minas. Pero como repito, eran nacidos en la sociedad novohispana y no en España misma, se les consideraba españoles impuros y eran despreciados y subestimados. A los criollos solamente se les permitían tener cargos clericales, o sea, en la iglesia, nunca cargos gubernamentales como a los peninsulares. Esto resulta muy importante para tu examen,
porque la preferencia por los peninsulares en los puestos de poder y el desprecio a los criollos es una causa de la independencia de México. Perfecto, y ahora pasamos a la ciencia. Presta mucha atención. Durante el virreinato destacó un estilo literario y arquitectónico conocido como barroco. Una vez más, el barroco fue el estilo literario y arquitectónico que destacó durante la época virreinal. En literatura, su máximo representante fue Sor Juana Inés de la Cruz. Muy importante, Sor Juana Inés de la Cruz fue el máximo representante del barroco colonial. Asimismo tenemos a Bernardo Balbuena y a Juan Ruiz de Alarcón. Por último, el máximo representante en arquitectura fue Manuel Tolsá. Pasemos ahora a educación. La educación durante el virreinato se limitaba a ciertos sectores de la población. Por ejemplo, las mujeres no podían estudiar, sino que se tenían que dedicar al hogar. Asimismo, es importante que no olvides que las escuelas y la educación eran propiedad de la iglesia. De hecho, los colegios se encontraban dentro de las iglesias. La principal universidad fue la Real y Pontificia Universidad de México. Y las principales escuelas fueron el Colegio San Juan de Letrán, Colegio de San Ildefonso y Colegio Santa Cruz de Tlatelolco. Estas fueron las principales instituciones educativas durante el virreinato. Por último, en educación destacaron dos hombres. Número 1, Carlos de Sigüenza y Góngora, un humanista y científico distinguido en los campos de las matemáticas y la astronomía. Y número 2, José María Mociño, un científico novohispano que destacó en la rama de la botánica. Para terminar con esta clase, reformas borbónicas, una de las causas de la independencia de México e Hispanoamérica. De 1521 a 1700, el Imperio Español estuvo gobernado por la dinastía de los Habsburgo. En 1700 muere el último monarca de los Habsburgo, Carlos II. Al no existir un descendiente directo, o vaya, un heredero al trono, otra familia real de origen francés, conocida como la Casa de Borbón, se hace del poder en España. Ahora, el primer Borbón que reemplazó a los Habsburgo fue Felipe V. Para que te des una idea, Felipe V era nieto de Luis XIV, el monarca que dijimos que fue el más absolutista en toda la historia de Francia. Después de Felipe V entró al poder Carlos III. Es este monarca precisamente el que nos interesa. El monarca Carlos III de Borbón es el responsable directo de la creación de estas reformas. Reformas borbónicas fue el nombre que recibió una serie de reformas políticas, administrativas, económicas, militares y religiosas en las colonias americanas. Veamos las más importantes. Número 1. La reforma administrativa territorial. Esta reforma se llamó el sistema de 12 intendencias. Se trató prácticamente de dividir al reino en 12 jurisdicciones o territorios llamadas intendencias. El nombre intendencia era debido a que cada uno de estos territorios iba a ser dirigido por un intendente. El propósito de esta reforma era disminuir el poder del virrey y aumentar el poder de la corona española. Es decir, tal y como pasó con Hernán Cortés, aquí pasa lo mismo. A través de esta reforma, la corona española dejó en claro que ellos son la supremacía o hegemonía de las colonias. Muy bien, ahora tenemos la reforma económica. Esta reforma fue la creación de consulados. Así es, se impulsó la creación de consulados como parte de un sistema que buscaba modernizar el comercio y la administración colonial. Esta reforma favoreció el comercio exterior novohispano porque abrió puertos comerciales con otros territorios como las Antillas, el Perú y Nueva Granada. Pasemos ahora a la reforma defensiva militar. Esta reforma fue la Comandancia General. Las comandancias generales eran pequeñas unidades militares que se establecieron en zonas estratégicas de las colonias americanas. Su propósito era controlar el conflicto social. Por último, pasamos a la reforma religiosa. La primera de ellas fue la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas eran seguidores de Jesucristo, y ellos se opusieron grandemente a la administración de los Borbones. Por este motivo, el monarca Carlos III ordenó que fueran expulsados definitivamente de España. Número 2. La debilitación de la Iglesia.
Tras la publicación de esta reforma, se impidió a la Iglesia participar en decisiones políticas. Las reformas anteriores causaron un gran descontento en contra de la corona española. Esto, juntamente con las constantes disputas entre criollos y peninsulares, causaron una fuerte división al interior de la Nueva España. Por ello, estos últimos dos hechos se consideran causas directas del movimiento de independencia de México. Un tema que veremos en la siguiente clase. Si esta clase te gustó, por favor coméntalo aquí abajo y no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en la próxima clase, los quiero mucho y adiós.